Es un trabajo que he realizado junto con mis compañeros Franklin y Darlene. Nuestro tema es disposiciones generales y elementos del contrato. Es decir, vamos a hablar sobre el libro séptimo del Código Civil. Esto, el día de hoy expondremos solamente mi compañera Darlene y yo, debido a que mi compañero Franklin ha tenido unos contratiempos laborales, y él estará exponiendo el día de mañana su tema, que son disposiciones generales del contrato. Entonces, empecemos. Previo a iniciar el tema de contratos en sí, yo he creído conveniente abordar un poco el tema que habló mi compañera Lisanka en la clase pasada, debido a que quizás alguno de ustedes no estuvo y considero que es necesario para entrar de lleno ya lo que significa un contrato. Entonces yo les hablaré de manera general qué significa o qué es un hecho jurídico, un acto jurídico, un negocio jurídico, cómo diferenciarlos y qué es lo que regula realmente nuestro Código Civil. ¿Ok? Entonces empecemos. Esto, ok. Hecho, acto y negocio jurídico. Primero, antes de hablar en sí de la figura del hecho jurídico, tenemos que hablar de qué significa un hecho. Se considera un hecho a todo suceso que ocurre a nuestro alrededor. O sea, desde el mismo hecho de ir a comprar el pan, el hecho de barrer nuestra casa, de asearnos, de coger un taxi para ir a nuestro trabajo. Todos estos son hechos que ocurren a nuestro alrededor y que son del día a día de todas las personas. Pero cuando estos hechos, que pueden ser muy variados, como les he señalado, se convierten en un hecho jurídico, un hecho de, de cada día de nosotros se convierte en jurídico cuando el Estado lo ha regulado y le ha dado efectos jurídicos. Entonces, en sí, un hecho jurídico, esto ya no sería, por ejemplo, barrer mi casa o limpiar mi refrigeradora, porque esto en sí no tiene ningún efecto jurídico. El hecho incluso de golpearme no tiene ningún efecto jurídico, pero ¿qué pasa si alguien realiza esa acción sobre mí? O sea, alguien me golpea. Esto ya sería un hecho jurídico porque tendría como consecuencias una, una indemnización en caso de haber tenido lesiones y después de haber pasado por un proceso penal, ¿no? En todo caso, el hecho jurídico, por la doctrina, lo divide en dos tipos: hechos jurídicos naturales y hechos jurídicos humanos. Se considerarán hechos jurídicos naturales a los que han sido realizados o se han dado por efectos de la naturaleza. Aquí usualmente la gente simplemente se va de lleno a señalar que serán efectos jurídicos naturales, por ejemplo, un terremoto y las consecuencias que vienen con ello, como son muerte de personas, destrucción de viviendas, etc. Pero muchas veces los mismos fenómenos naturales también no solamente traen estas destrucciones, sino también beneficios. Por ejemplo, y es un claro ejemplo que encontramos en el libro de Derechos de Reales, en el caso de la accesión por aluvión, que específicamente está en el 939, y que significa primero accesión. La accesión es un modo de adquisición de la propiedad por el cual un propietario adquiere lo que se ha adherido a su propiedad. En un aluvión se supone que a mi terreno, que estaba a orillas de un río, se le ha unido tierra, y ha hecho de que mi porción de tierra que tenía, por ejemplo, fueran 100 metros cuadrados, se viese incrementado en una mayor, haciendo de que este 100 metros cuadrados se aumente a 120. Entonces, este hecho no se ha realizado por la mano de ningún hombre, sino por la misma naturaleza. Ese es el caso de la accesión por aluvión. También otro caso es la accesión por abulsión, que está regulado en el 940 del Código Civil, en el que de terrenos que usualmente son vecinos, uno de los terrenos se ve esto, eh,
recortado en una parte de su territorio, o sea, del terreno de mi vecino, por ejemplo, tenía 150 metros cuadrados y 50 metros cuadrados se desprenden y llegan por efectos de la naturaleza a mi terreno y se acoplan. Entonces, en este caso hubo un, un resquebrajamiento en el terreno de mi vecino y que llegó a mi terreno y se unió, haciendo de que mi terreno de 100 metros se viese agrandado con esa porción de tierra, ¿no? Entonces, esos son hechos jurídicos naturales y que no trajeron destrucciones, sino que trajeron o conllevaron a un beneficio para mí, un beneficio económico y jurídico, ¿no? Porque va a tener mayor extensión de tierra, entonces, por tanto, va a tener consecuencias jurídicas en cuanto al costo y etc. etc. También habrán hechos jurídicos humanos que, como su mismo nombre lo dice, han sido generados por la conducta de las personas. Esto, ejemplo, ahí podríamos señalar que un hecho jurídico humano, esto podría ser el, el mismo nacimiento, ¿no? El mismo nacimiento trae consigo determinados derechos a la persona, ¿no? Al concebido, esto, desde el mismo nacimiento ya adquiere distintos derechos. También podríamos señalar como otro hecho jurídico humano al fallecimiento, y a diversos, ¿no? Los hechos jurídicos humanos se dividirán a su vez en dos tipos, uno de tipo involuntario y otro de tipo voluntario. Hablaremos de un hecho jurídico humano involuntario cuando se lleve a cabo por una persona que no tiene discernimiento. Para eso nos vamos a tener que ir a los artículos que regulan la capacidad. Y para ello creo que no voy a abondar mucho porque el tema de la capacidad ha sido modificado hace un par de años y aún hay un montón de controversias sobre ese decreto legislativo que llegó a modificar no solamente artículos de la capacidad, sino diferentes artículos de varios de los libros, ¿no? Y por otro lado, esto, un hecho jurídico humano voluntario es cuando sea realizado por una persona que tiene discernimiento. A su vez, los hechos jurídicos humanos voluntarios se dividen en dos, que son los hechos jurídicos humanos voluntarios lícitos y hechos jurídicos humanos voluntarios ilícitos. Hablaremos de hechos jurídicos humanos voluntarios lícitos cuando sean actos que han sido permitidos por la regulación estatal. Y hablaremos de ilícitos cuando estos generen responsabilidad civil extracontractual. En este punto quiero acotar algo, que cuando se realiza un hecho jurídico humano voluntario, lícito e ilícito, ya estamos hablando de lo que es el acto jurídico. ¿Por qué? Porque doctrinariamente el acto jurídico son esos. Estos son los actos jurídicos, le señala que el acto jurídico son esos, son hechos jurídicos humanos y voluntarios. Nos referiremos a un hecho jurídico lícito que se va a dividir de dos tipos, ¿no? Con una declaración de voluntad y sin una declaración de voluntad. Los, los actos jurídicos con declaración de voluntad, eh, estos serán los que hoy llamamos negocios jurídicos en sí. Y los sin declaración de voluntad, es decir, son actos jurídicos en donde esta declaratoria de voluntad no tiene relevancia para sus efectos jurídicos, pues los efectos jurídicos ya están predeterminados por la norma jurídica. Esto es, que están regulados por el Estado. Y puede que nosotros como personas hayamos querido contratar y que éste tenga determinados efectos y que justo la norma le haya dado estos, pero eso no importará si coinciden o no con lo que queríamos. ¿Por qué? Porque el Estado ya los ha regulado de determinada manera y deberán tener esas consecuencias. Mientras que con los actos jurídicos, los hechos jurídicos humanos voluntarios lícitos con declaración de voluntad son los que hoy llamamos
negocios jurídicos en sí, y son actos jurídicos donde la declaración de voluntad sirve para regular los efectos jurídicos. Un negocio jurídico por excelencia es el caso de la compraventa. También podríamos hablar de la entrega de un poder, ¿no? Debemos de tener en cuenta que el negocio jurídico esto tiene entre sus principales principios que los regulan a la libertad de contratar y la libertad contractual. Hablaremos de libertad de contratar cuando se nos permite decidir si contratamos o no y con quién vamos a contratar. Hablaremos de libertad contractual cuando podamos determinar cuál será el contenido de este contrato. Esto, por ejemplo, si yo les digo o si yo les hablo sobre prescripción adquisitiva de dominio, ¿dónde creen que se ubique este acto? Quiero ahora sus participaciones. Bueno, cuando los escucho, diremos de que una prescripción adquisitiva de dominio es un, un proceso, una figura por la cual una persona llega a adquirir un bien en virtud a que lo ha poseído por un tiempo determinado, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que nos encontramos ante un caso de mala fe. Se supone que para este ha tenido que transcurrir un periodo de 10 años. ¿Cuál creen ustedes que ha sido el elemento fundamental para que para que un juez o un notario pueda declarar a una persona propietaria por prescripción adquisitiva? Claramente ahí lo que es fundamental es el transcurso del tiempo. Y al ser el transcurso de tiempo algo que un ser humano no puede ni ir sobre él, nosotros no podemos retroceder el tiempo, ni avanzarlos, ni acortarlos, entonces estaremos diciendo de que la prescripción adquisitiva de dominio es un tipo de hecho jurídico natural, porque el tiempo es algo que las personas no podemos controlar. Ok, con eso culminaría mi parte y le daría pase a mi compañera Darlene, que les hablará sobre los elementos del contrato. Gracias. Buenas noches con todos. María Elena, si pudiera seguir compartiendo la diapositiva, por favor. María Elena. Ya estoy. Buenas noches con todos. Gracias por asistir a este segundo conversatorio. Bueno, en lo que van colocando las diapositivas, voy a hablar un poco sobre lo que es los elementos esenciales del contrato. Como nosotros sabemos, el Código Civil regula 3 elementos imprescindibles para que se realice el contrato. El primero es el consentimiento, el segundo es el objeto y el tercero es la forma. Hablaremos del consentimiento. El consentimiento, según el artículo 1373, que nos habla sobre el perfeccionamiento del contrato, nos dice, el contrato queda perfeccionado en el momento y lugar en el que la aceptación es conocida por el oferente. Aquí, como nos damos cuenta, habla de dos personas, del oferente y de la persona que va a aceptar la oferta. Y nos dicen que el contrato queda perfeccionado cuando. Voy a poner un ejemplo. María Elena me oferta su casa a 100 soles y yo acepto la oferta y en el momento en que yo la acepto queda perfeccionado ese contrato.
según el artículo 1374, que nos habla del conocimiento. Puedes continuar la otra diapositiva. Ya, ya. El consentimiento nos dice, no, la otra, por favor. Ya. Según el autor Díez Picasso, nos habla de las fases del consentimiento. La primera nos habla de un consentimiento interno, donde antes el oferente ofrece la oferta y el aceptante primero interioriza si va a aceptar o va a rechazar la oferta, y esa sería la primera fase. En la segunda fase podríamos llamar a lo que es la exteriorización de la oferta, en la que el aceptante declara que va a aceptar la oferta y así se perfecciona el contrato. Lo que vamos a ver en la tercera fase, que es cuando el aceptante declara su voluntad de aceptar el contrato, de aceptar la oferta, y así se perfeccionaría el contrato. Bueno, vamos a hablar ahora del artículo 1376, que nos habla de la contraoferta, en lo cual nos dice: la aceptación tardía y la oportuna, que no se conforme a la oferta, equivalen a una contraoferta. Sin embargo, el oferente puede considerar eficaz la aceptación tardía o la que se haga con modificaciones, con tal de inmediato aviso, en ese sentido, al aceptante. Aquí nos hablan de la contraoferta y nos dicen que hay dos formas de que se realice la contraoferta. En primer lugar, tenemos la aceptación tardía, y aquí voy a dar un ejemplo que me parece muy, muy acertado. María Elena quiere realizar un contrato de compraventa de una casa y me da 5 días para yo aceptar la oferta. Pero yo acepto la oferta después de los 5 días que me ha dado María Elena de plazo. A eso le llamamos una contraoferta, ya que en el siguiente párrafo nos dicen: sin embargo, que el oferente, a pesar de que haya aceptado yo después del plazo de 5 días, él tiene la facultad de aceptar aceptar la contraoferta o rechazarla. En el otro supuesto nos dicen que la que sea oportuna pero no conforme con la oferta también equivale a una contraoferta. Ello quiere decir que seguimos en el mismo ejemplo. María Elena me oferta su casa y yo le respondo en los días de plazo. Pero yo no estoy de acuerdo con el monto. María Elena me quiere cobrar 100 soles por su casa, pero yo le hago una contraoferta. Le digo: ¿sabes qué, María Elena? Yo tengo 80 soles y quiero que me la vendas 80 soles, y esa sería la contraoferta, pero dentro del plazo de los 5 días. Ella decide si la acepta o la rechaza. Vamos al artículo 1377, que nos habla de las ofertas alternativas. Nos dicen: son válidas las ofertas alternativas hechas a un mismo destinatario. La aceptación de cualquiera de las ofertas alternativas da lugar a la conformación del contrato respecto a la cual el destinatario haya expresado su aceptación. En las ofertas alternativas nos damos cuenta de que hay una oferta base y hay una oferta y hay otra oferta. Por ejemplo, María Elena quiere realizar un contrato de compra-venta de su casa y me dice que me vende su casa a 100 soles al contado, pero también me da otra opción de pagarle 200 soles por plazos. A eso le llamamos oferta alternativa. Luego está el artículo 1378, que nos habla de la observancia de la forma requerida. Nos dice: no tiene efectos la aceptación que se formule sin observarse la forma requerida por el oferente.
Aquí nos dicen que el oferente, nos ponen en el supuesto de que el oferente da una forma para la aceptación de la oferta. Y entonces, la aceptación de la oferta que no se haga bajo esa formalidad dada por el oferente queda sin efectos. Luego nos hablan de las ofertas interaccionadas. En las ofertas cruzadas, el contrato se perfecciona con la aceptación de una de ellas. Cuando hablamos de ofertas interaccionadas, nos referimos a aquellas que son formuladas simultáneamente por las dos partes. Un ejemplo sería: María Elena me ofrece vender su casa de nuevo a 100 soles y simultáneamente yo me ofrezco a comprarle esa misma casa a ese mismo precio y también con la misma forma de pago. Y para ello, para que esta oferta interaccionada se perfeccione, cualquiera de las partes puede aceptar la oferta. Ay, disculpen. En el artículo 380 tenemos la aceptación tácita y nos dice: cuando solicitud del oferente o por la naturaleza de la operación o según los usos, la prestación a cargo del aceptante haya de ejecutarse sin respuesta previa al contrato, queda concluido en el momento y lugar en que comenzó la ejecución. El aceptante debe dar aviso prontamente al oferente del inicio de la ejecución y, en su defecto, queda obligado a la indemnización de daños y perjuicios. El 380 nos habla de varios... salud. Nos dice que por la naturaleza, voy a dar un ejemplo por cada uno de ellos. Nos hablan primero de por la naturaleza. Digamos que María Elena quiere un retrato hecho a mano por un reconocido pintor. Entonces le dice que cuando tenga la inspiración para realizarlo, lo empiece. A eso llamamos que por la solicitud del oferente, o sea, de María Elena, queda tácitamente aceptado el contrato. Y bueno, ya por la naturaleza nos dicen que María Elena, seguimos en el mismo ejemplo, que María Elena quiere el retrato hecho a mano del reconocido pintor y le dice que cuando tenga inspiración para realizarlo, lo empiece. Entonces, para que la aceptación tácita se lleve a cabo, entonces el pintor va a tener que avisarle en el momento en el que empiece a realizar la obra, o sea, el retrato. De lo contrario, queda sujeto a las indemnizaciones y por daños y perjuicios. En el artículo 381 nos habla de En el artículo 382 nos habla de la obligatoriedad de la oferta. La oferta obliga al oferente. Si lo contrario no resulta de los términos de ella, de la naturaleza de la operación o las circunstancias del caso. Aquí en la primera parte nos damos cuenta de que nos habla sobre que la oferta obliga al oferente. Y es cierto, porque, por ejemplo, yo soy el ofertante y yo le pido que María Elena, yo quiero vender mi casa a María Elena. Y le digo que tiene 5 días, tiene 5 días de plazo para responder y le digo que tiene 5 días hábiles para responderme. Entonces, llega antes de los 5 días de plazo, no, en los 5 días de plazo, justo María Elena me responde al tercer día y yo al cuarto le digo que ya revoco la oferta. Esto no se puede hacer porque si no el ofertante tendría que pagarle daños y perjuicios al aceptante. Luego nos habla Luego vamos a hablar sobre el artículo 383 que nos habla de la relatividad de la oferta.
La muerte o la incapacidad sobreviene del oferente, no priva de eficacia la oferta, la cual obliga a sus herederos o representantes legales, salvo que la naturaleza de la operación u otras circunstancias determinen que la fuerza vinculante de la oferta sea intransmisible. Ello quiere decir que la muerte o la incapacidad no son, no van a privar la eficacia de la oferta. Por ejemplo, María Elena me contrata para que realice una pintura y yo sufro un accidente de tránsito y quedo imposibilitada de realizar la pintura, pero mis herederos, también son pintores y pueden realizar la oferta. Entonces se lleva a cabo el perfeccionamiento del contrato. O también por el contrario, yo quedé imposibilitada de realizar la pintura y ninguno de mis herederos puede realizarlo porque son arquitectos, abogados y ninguno de ellos puede realizar la pintura. Luego vamos a hablar de la revocación de la oferta. La oferta deja de ser obligatoria si antes o simultáneamente con su recepción llega a conocimiento del destinatario la declaración del oferente en el sentido de que puede revocarla en cualquier momento antes de su aceptación. Aquí también hablamos de que María Elena quiere realizar una compraventa de su casa y me da un plazo de 5 días para aceptarlo, pero antes que yo responda, me llega la declaración de María Elena donde revoca la oferta, antes de que yo responda la aceptación, y ello no acarrearía una sanción, por ejemplo, de daños y perjuicios. También vamos a hablar del 385 que nos habla de la caducidad de la oferta. La oferta caduca, según el primer inciso, si se hizo sin conceder plazo determinado o determinable a una persona con la que el oferente está en comunicación inmediata y no fue seguidamente aceptada. Nos referimos con comunicación inmediata a las personas que son de nuestro entorno, pueden ser familiares, compañeros de trabajo, etc. Y esto se da, por ejemplo, María Elena y yo le quiero vender mi carro a María Elena. Y al momento en que yo le hago la oferta, ella tiene que responderme en el mismo momento, o si no, la oferta queda caduca. En el segundo inciso nos hablan de que si se hizo sin conceder el plazo determinado o determinable a una persona con la que el oferente no está en comunicación inmediata y hubiese transcurrido el tiempo suficiente para llegar la respuesta a conocimiento del oferente por el mismo medio de comunicación utilizado por este. Esto quiere decir que se realiza una oferta a una persona que no vive cerca. Por ejemplo, yo vivo en Chiclayo, pero le oferto un auto a María Elena que vive en Lima. Entonces, lo hago por el medio de courier y entonces llegaría en 3 días a Lima. Un día para responder y otros 3 días para que se me responda con la contestación. Pero si el plazo de 7 días se supera, se daría la oferta caduca. En el tercer inciso nos hablan si antes de recibida la oferta o simultáneamente con esta llega a conocimiento del destinatario la retractación de la oferta. Esto se refiere a que antes de que llegue el documento al destinatario, el mismo ofertante se retracta de la oferta, por lo cual la oferta también caduca. A ver, ya. María Elena continúa con la siguiente diapositiva. Tenemos el segundo elemento, que es el objeto del contrato. Sabemos que el objeto del contrato es un requisito indispensable para la realización del contrato.
Según el artículo 1402, el objeto del contrato consiste en crear, regular, modificar y extinguir obligaciones. Ello quiere decir que... Ay, la forma... Ay, ¿dónde está? Ay, aquí está. Ello quiere decir que los contratos son acuerdos de voluntades que suponen la confluencia de ambas partes. Luego nos dice que el objeto ha de ser real, posible, lícito y determinado. Debe ser posible porque debe ser realizable, que se pueda realizar. Por ejemplo, no puedes vender, por ejemplo, un dinosaurio porque no es posible. Tampoco puedes decir que vas a realizar una obra de una casa de 3 pisos en un mes, porque no es posible. Debe ser lícito porque debe estar contemplado dentro del marco legal, y también debe ser determinado porque debe ser uh, debe ser determinado porque dentro del contrato se pacta con lo que se va a dar la prestación. Puede ser una construcción, una obligación de dar, etc. Siguiente. Siguiente, Marilena. Tenemos. Quiero ver. A ver, según el 1403, la obligación lícita es aquella, la obligación que... La obligación lícita, la obligación que es el objeto del contrato debe ser lícito. Aquí hablamos de que tiene que estar contemplado dentro de la ley. Luego seguimos. La prestación en que consiste la obligación y el bien que es objeto de ella deben ser posibles. Aquí también está lo que les estaba comentando, de que se debe poder realizar, ya sea la obligación de dar, hacer, etc. Luego vamos a hablar del 1405, que nos dice la inexistencia del derecho de suceder. Es nulo todo contrato sobre el derecho de suceder en los bienes de una persona que no ha muerto o cuya muerte se ignore, porque según el artículo 678, nadie puede aceptar o rechazar una herencia que no tiene. También vamos a hablar del... Hasta allá. María Elena, continúa la siguiente diapositiva. También vamos a hablar de las formas del contrato. Según el artículo 1411, que nos habla del requisito formal, se presume que la forma que las partes convienen adoptar anticipadamente y por escrito del requisito es requisito indispensable para la validez del acto bajo sanción de nulidad. ¿Qué quiere decir este artículo? Que las partes van a convenir la forma en la que se dé el contrato. Y según León Barandiarán, es esencial para el acto, pues sin forma no cabe dentro del ámbito de la vida jurídica. Sigue Marilena la siguiente diapositiva. Sabemos que las formalidades son dos, la ad solemnitatem y la approbationem. Pero demos una definición un poco más concreta porque el código no nos da una definición sobre lo que es la forma. Y entendemos que la forma acredita la celebración de un contrato y ella se puede dar en forma verbal, escrita, instrumental y documental. La primera constituye una fuente no formal. En cambio, la escrita, la instrumental y la documental son fuentes formales. La forma approbationem sirve como medio de prueba de la celebración del contrato, pero la ley no sanciona con nulidad su inobservancia. En cambio, la ad solemnitatem nos dice que es que el contrato no existiría
si las partes no cumplen la forma prevista por la ley o por la norma. Y también por acuerdo de las partes se puede dar la solemnitatem. Todo sea mediante la convención de las partes. Y aquí vamos a hablar del artículo 14.12, que nos habla de la exigencia de las partes del cumplimiento de la formalidad. Si por mandato de la ley o por convenio debe otorgarse escritura pública o cumplirse otro requisito que no revista la forma solemne prescrita legalmente o la convenida por las partes, por escrito bajo sanción de nulidad. Estas pueden compelerse recíprocamente a llenar la formalidad requerida. La pretensión se tramita como proceso sumarísimo, salvo que el título de cuya formalidad se trata tenga la calidad de ejecutivo, en cuyo caso se sigue el trámite del proceso correspondiente. Aquí vamos a poner de ejemplo aquí vamos a poner de ejemplo la donación. Por ejemplo, María Elena me dona un carro, pero al momento de donarme el carro, ella se compromete a elevar la escritura pública, pero no lo hace. Entonces, yo como parte, lo puedo demandar al donante a que lo formalice y lo eleve a escritura pública para así poder aceptar la donación, ya que si no se eleva a escritura pública, yo no puedo, esa propiedad no cabería dentro de la figura de la donación, y por lo tanto esa donación quedaría sin efectos. Luego vamos a hablar del 14.13. La formalidad para modificación del contrato. Las modificaciones del contrato original deben efectuarse en la forma prescrita para ese contrato. Es decir, deben cumplir la misma forma del contrato que se realizó en primer lugar. Gracias.